Bien, acá traigo un video nuevo de Kant, clase 4. Pongo acá el objetivo de la clase, que sería distinguir entre wenn y ob. Wenn y ob se traducen como sí, pero se usan de manera diferente. Nosotros ya habíamos visto algo sobre la conjunción wenn cuando estudiábamos el texto de Nietzsche. O sea, es condicional, ¿sí? Por eso pongo acá repaso de oraciones subordinadas tipo wenn. Así como tenemos las tipo das o das Sätze, tenemos las wenn Sätze. Oraciones con wenn, con la conjunción wenn como condicional. Bien, acá pongo algunos de los usos, ¿sí? Con el condicional, entonces, si yo digo, wenn Sie kommen, trinken wir Kaffee. Si usted viene, sabemos, pongo acá Nebensatz, ¿verdad? O sea, sabemos que donde está la conjunción es donde en la oración donde está la conjunción, bueno, esa es la Nebensatz. Y acá tenemos ya la oración principal. Sabemos que cuando empieza con la oración subordinada, entonces todo esto se toma como una unidad, como si fuese el elemento que ocupa la posición número 1 y después aparece el verbo en la posición número 2. Trinken wir Kaffee. La expresión normal, si no tuviésemos la Nebensatz, sería wir trinken Kaffee, ¿no? Entonces trinken iría en el lugar, en la posición 2. Si usted viene, tomaremos café. Está clarísimo ahí el condicional, ¿no? Bien, el when también se puede usar para expresar temporalidad, no solo con el futuro, pero yo acá tomo la oración con el futuro, que es la que por ahí genera alguna confusión. Temporal, entonces futuro va a indicar una iteratividad o reiteratividad, algo que se repite en la cotidianidad. Por eso lo traducimos como cada vez que, siempre que, cuando. Wir sprechen, acá el ejemplo, wir sprechen, wenn ich da bin. O sea, acá la subordinada está en pospuesta, ¿sí? Bueno, wir sprechen, wenn ich da bin. Hablaremos cuando esté allá. Wenn wir sprechen, hörst du nicht zu. Cuando o siempre que hablamos, no escuchas, ¿sí? El tipo reproche. Fíjense acá marqué el verbo este separable, ¿no? Zuhören. Escuchar, prestar atención al escuchar, ¿sí? La subordinada al comienzo. Y acá tenemos ya entonces la principal. Sabemos que acá sería un verbo separable compuesto con una... em, con zu, ¿verdad? Y lo manda al final. Sabemos que ese es el elemento que manda al final. Zuhören. Bien. Wenn uns besuchte, brachte Geschenke mit. De nuevo, la subordinada acá con la conjunción wenn. Sabemos que manda el verbo al final. Esto ya lo repetimos un montón de veces. Brachte Geschenke mit. También un verbo separable. Mitbringen sería el verbo. Lo escribo acá. Mitbringen es traer. Llevar consigo algo. Bien, entonces acá también no lo traducimos como condicional, sino como cuando, cada vez que, fíjense que acá es del pasado ¿no? Wenn uns besuchte, todo va a depender, digamos, el sentido que tenga el wenn del tiempo verbal. Que tenga el verbo en la oración subordinada, donde aparece la conjunción wenn. Entonces, cuando, cada vez que él nos visitaba, traía regalos. Brachte Geschenke mit. Sujeto, Geschenke, objeto directo. Porque si le preguntamos al verbo, ¿no? ¿Qué trae, qué llevaba consigo? Bueno, nos da el objeto directo. Ok, ahora tenemos entonces la conjunción ob. ¿Cuál es la diferencia con el condicional? Con wenn. O sea, se traducen igual wenn y ob en castellano. Sí. Pero ob lo que hace es introducir oraciones interrogativas indirectas. Indirecte Frage. Un tipo, ¿no? Después tenemos con otras también. Interrogativas indirectas y se traduce también en español por sí. Pongo algunos ejemplos acá para que se vea claramente. Wir wissen noch nicht, ob wir das Haus kaufen werden. No sabemos todavía, acá está la traducción, si compraremos la casa.
Digamos, esto uno lo podría poner así. Compraremos la casa, la pregunta en estilo directo, o la pregunta directa. ¿Compraremos la casa? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Mm? Werden, lo pongo acá al lado a la traducción. Werden wir das Haus kaufen? Kaufen. Ahí está la directa, ¿sí? La pregunta. ¿Werden wir das Haus kaufen? Y después, ob wir das Haus kaufen werden. Bien. Y acá vamos con la que sigue. Ich frage mich, ob verheiratet ist. Me pregunto si está casado o estará. Bueno, acá lo pusimos como estará casado, pero se puede decir. Claro, lo que quiere expresar es la duda, ¿no? También. Si está casado. Lo podemos parafrasear a esto y decir: Ich frage. No, pongamos directamente la pregunta. Ist verheiratet? Ist verheiratet? Ob verheiratet ist. Está indirecta, ¿sí? Y acá el último ejemplo que pongo es: Ich weiß nicht, ob kommt. Si yo lo quiero poner eso, hacer la pregunta directamente, ¿kommt Perdón, acá está la traducción abajo, ¿no? No sé si vendrá. Ich weiß nicht, ob kommt. No sé si vendrá. Y ahora en estilo directo, kommt Bien. Bueno, lo que necesitamos nosotros, ya con esta introducción que tenemos con ob, que nos va a servir por supuesto para el futuro, para traducir lo que venga, lo que sea que venga que hagamos. Lo que necesitamos nosotros es esto que está acá, para Kant. O sea, sumar als, que significa como, más ob. Y esto nos da el resultado como si. Interesantísimo elemento en la formulación del imperativo categórico kantiano. Las fórmulas que voy a trabajar, tenemos el cuadrito original del primer video, ¿sí? El imperativo categórico. Tenemos estas dos de acá, Naturgesetzformel, o sea, fórmula de la ley de la naturaleza, y las fórmulas del reino de los fines, ¿sí? Reich der Zwecke. Voy a trabajar entonces con esta de AA4421 y 438 acá al costado, donde ustedes pueden ver clarito cómo aparece el als ob ahí y acá. Entonces voy con la primera. Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden solle. Acá hay algunos elementos que ya hemos trabajado de gramática, por ejemplo el conjunctive eins, este con solle, ¿no? Del verbo modal sollen, deber. ¿Qué tenemos acá? Un werden, ¿no? Zum allgemeinen, ya sabemos que esto va todo junto, zum allgemeinen Naturgesetz werden, ¿sí? Es el sentido de devenir, transformarse, llegar a ser, werden acá, ¿sí? Llegar a ser una ley universal de la naturaleza. Tenemos eso ya. Acá identificamos entonces el ob. Sí, es fácil porque en castellano siempre se traduce igual, ¿no? El elemento este, como si. Entonces, como está acá la conjunción, lo que voy a hacer es... Sí. Fíjense en el diccionario, ¿no? Aparece en primer lugar als ob con como si y con el subjuntivo. Por eso es que acá va a utilizar el conjunctive eins, solle. Mi pregunta es por qué solle y no sollte. Ya la había planteado en el video anterior. No la tengo resuelta todavía, ¿sí? Pero en cuanto sepa, les digo por qué el conjunctive eins y no el conjunctive zwei directamente. Ya que no se trata de no está
introduciendo estilo indirecto, ¿no? Reproduciendo las palabras de un tercero. Bueno, lo que hice fue parafrasearla a la oración para que se pueda ver más claramente y pasemos después allá a la estructura original de subordinación. Entonces lo que hice es tomé todo esto y hago desaparecer este als ob y transformo también el solle del conyunctive eins al indicativo, al modo indicativo, o sea, el modo de la realidad, ¿m? Y no a el subjuntivo, ¿sí? Entonces, lo que hago, die Maxime deiner Handlung soll, pongo el verbo en segunda posición, soll durch deinen Wille zum allgemeinen Naturgesetz werden, ¿sí? Miro primero el verbo. Si tengo un verbo, lo voy a marcar acá con azul. Si tengo un verbo modal, sé que me va a pedir otro verbo y en este caso es el werden, ¿no? ¿Qué más tengo acá? Bueno, el sujeto obviamente es die Maxime deiner Handlung, ¿no? Es decir, tengo este sustantivo Maxime, ¿no? Y acá lo que tengo, ya hemos analizado otras fórmulas parecidas y sabemos que deiner Handlung, ¿no? Acá tenemos el pronombre posesivo, die Maxime, bueno, está en genitivo, obviamente, ¿no? La máxima de tu acción. Este es el objeto de la posesión y el sujeto es tú, ¿no? Porque es dein, la máxima de tu acción. Vamos traduciendo esta. La máxima de tu acción, ¿sí? Debe... ¿Cómo podemos traducir entonces el verbo? Llegar a ser, convertirse en... Debe convertirse, pongamos, a ver. Convertirse. No estoy tomando acá ninguna traducción ya porque, bueno. Ponemos en español, ¿sí? Debe convertirse. Y ya tomo este elemento, ¿eh? Zum allgemeinen Naturgesetz. Transformarse en, fíjese, ¿no? Acá la traducción de la preposición zu, en ley de la naturaleza, ¿sí? Gesetze, ¿no? Naturgesetz es ley de la naturaleza. Y me falta acá, digamos, la estructura que tengo es zum. ¿Qué es zum ahí? ¿Qué está pasando? Se preguntarán, ¿qué es esto? Zum. Lo que tenemos ahí en una contracción, obviamente, de zu más dem. Nosotros sabemos ya, o deberíamos saber, que zu es una preposición que rige siempre dativo. ¿Bien? Entonces, lo que está pasando acá es Naturgesetz. Vamos a usar el Naturgesetz. Naturgesetz, sí. Naturgesetz es solamente una forma de escribir lo que utiliza Kant, pero Naturgesetz, ley natural o ley de la naturaleza, es Gesetz es neutro, fíjense lo que dice acá, ¿no? Neutro, o sea, es das Naturgesetz. Si pensamos esto en el caso nominativo, sería das Naturgesetz. Pero como zu introduce dativo, nosotros sabemos que el dativo para el neutro es dem. Entonces zu dem se va a transformar en zum, como tenemos acá, zum. Y luego va a declinar este adjetivo allgemein en concordancia con el dativo. ¿Cómo se traducen? ¿Cómo se declinan? Perdón, con la n, ¿sí? Allgemeinen. Allgemeinen. Ley universal. Entonces, universal de la naturaleza. Debe convertirse en ley universal de la naturaleza. Bien, ahora sabemos que esto está en subjuntivo, ¿sí? Porque el als ob lo va a transformar eso en subjuntivo. Entonces yo ya puedo agarrar directamente el debe, este que está en indicativo, y lo llevo directamente
subjuntivo. ¿Cómo hago eso? Bueno, obviamente que, ¿no? Que la máxima de tu acción se convierta en ley universal de naturaleza, ¿ok? Y, ¿qué tenemos acá? Vamos entonces, ya que lo tenemos de esta manera, en el subjuntivo, los puntos, y este en el indicativo. Entonces, ya tomo el primer elemento de la oración, ¿sí? Handle so. Actúa de modo que... Y ahí viene esto, obviamente, ¿no? Que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. Final pongo acá, ¿sí? Para que lo tengan ya. Actúa de modo que la máxima de tu acción... obra, ¿no? Mejor era el handle. Obra de modo que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. No, perdón. Como si me faltó, fíjense, ¿no? El como si. Por eso me parece tan interesante, porque claro, no se puede, la idea es esa, ¿no? No puede llegar a ser una ley universal de la naturaleza, no es una ley universal de la naturaleza, la máxima de tu acción, pero debes obrar como si lo fuera, esa es la idea. A ver, ¿cómo lo podemos traducir entonces? Debiera convertirse, ¿no? Esa es la forma. Em, Obra de modo que la máxima... A ver, obra de modo que la... Está complicada. Bueno, obviamente los que ya la conocen saben cómo es, ¿no? Pero als ob die Maxime, como si la máxima de tu acción debiera... máxima... A ver, voy a probar. Obra como si la máxima de tu acción... No es tan literal esta, ¿sí? Como debiera... No, eso no es lo que está diciendo. Obra como si por medio de... Porque falta esto, ¿no? Durch deinen Wille, que es... el durch es también una preposición que rige acusativo, ¿sí? Wille es masculino, der Wille sería en indicativo, por eso acá el durch deinen, ¿no? De nuevo el pronombre posesivo, tú, el sujeto es tú, y el objeto es la voluntad, ¿no? Y va a declinar en concordancia con el caso acusativo, por eso es dein y lleva el deinen típico, ¿no? Del acusativo. Obra como si por medio de tu acción no, como de tu voluntad, dice, ¿no? De tu voluntad, la máxima de tu acción deviniera, se convirtiera en ley universal. Obra como si por medio de tu voluntad la máxima de tu acción se convirtiera en ley universal de la naturaleza.
naturaleza. Bien. Eh, Saqué el handle so acá, digamos, ¿no? Handle so als ob y directamente agarré y puse esto. Tomé el elemento este als ob y lo integré con el handle so acá, con el verbo este en handle en imperativo, ¿no? Em, y me parece que ahí reproduce mucho mejor el sentido del imperativo categórico tal como lo formula Kant en este caso, ¿no? Obra como si por medio de tu voluntad la máxima de tu acción se convirtiera en ley universal de la naturaleza. A mí me parece correcto, cualquier cosa ahí me ponen. Estaría bueno que se fijen en la Morente, creo que es el traductor, ¿no? Fíjense cómo lo pone. Y yo ya no me acuerdo, obviamente, pero fíjense si hay otras y cualquier cosa me ponen ahí en el comentario. Nos queda entonces una más, ¿sí? Lo hago en un video cortito para que no se me vuelva tan largo y para que puedan ver el video con tranquilidad y pensar esto, ¿no? Si esta formulación, esta traducción les parece que está bien. Saludos.